calor sofocante, buscaba atraer a todo aquel que se detenía ante el escaparate, donde estaba colocado el aja de postre que promocionaba la venta. Fue todo un acierto. Ejerciendo de relaciones públicas, consiguió que muchos se interesaran, incluso en ocasiones tratando de hacerse entender con personas de otros países. Por medio de signos y frases cortas gritadas se convencieron de que aquella historia debía ser leída. Y entraron para comprarla. Luego, inesperadamente, algo muy extraño ocurrió. Sucedió a última hora de la tarde, cuando los comercios se preparaban para el cierre, a pesar de que era el momento de mayor trasiego de gente de todo el día. El lento declinar del sol invitaba al paseo, y a esto se entregaba la multitud de veraneantes y turistas que atestaban las calles y terrazas. Ella seguía afuera, tratando de convencer a una joven pareja de franceses que chapurreaban con más empeño que acierto un castellano cargado de monosílabos y frases inconexas. Se interesaron en la explicación porque, según le pareció entender en su arcaico francés de los años de la escuela, el padre de la muchacha padeció poliomielitis antes de fallecer, hacía algunos años. Ella sabía que no iba a conseguir que entraran a comprarla. La barrera del idioma era casi infranqueable, pero no por eso dejaba de intentarlo. Le resultaban simpáticos en su empeño por un entendimiento casi imposible. Le dio un vuelco. Vio a aquel hombre al otro lado de la calle, parado, observándola fijamente, con descaro. No imaginaba cuánto tiempo llevaría allí, y eso todavía la inquietó más. Durante unos segundos sus miradas se cruzaron, y ella sintió cómo se le erizaban los pelos de la nuca. Los últimos años de su anterior vida regresaban a su cabeza como en un torbellino de dolor. Aquel hombre era Tomás. Fue más una sensación que una información, como de una aguja clavada en el centro de su cerebro. Sabía que no podía ser. Tomás estaba muerto. Al menos así lo aseguraba la policía. Tampoco el aspecto de aquel individuo coincidía en absoluto con el suyo. Con esa cabeza rapada, la barba poblada y algo desaliñada, los vaqueros y el polo verde dejando al descubierto los vicios. Tomás siempre fue muy cuidadoso y conservador en su aspecto. Odiaba salirse un milímetro de sus gustos planificados. También la mirada era diferente. Esta era clara y azul como el mar, bien diferente a las oscuras pupilas marrones del que todavía era legalmente su marido. Pero algo había en el fondo de aquel tipo que la sobrepasaba, llenándola de temor. Y no sabía explicar qué podía hacer. Todo pareció detenerse alrededor. Solo aquel hombre y ella, como en una especie de desafío. Elisa, tratando de buscar explicación a esas palpitaciones cargadas de terror que la abrazaban hasta lo más profundo. Aquel tipo, mirándola fijamente. Una arcada le subió desde el fondo del estómago y comenzó a marearse. Sintió que le faltaba el aire. Sin dejar de mirarlo, quiso ser cauta y recapacitar. No lograba entender el motivo de aquel desasosiego. Era evidente que no era Tomás. Por más que los cuadros de tantos años de maltrato y humillación se le estuvieran apareciendo de repente, bombardeando su mente de instantes cargados de sufrimiento.
¿Por qué la presencia intimidatoria de aquel individuo le causaba tanta alarma? Se encontraban como a 20 metros de distancia, con coches circulando en medio de ambos, y todo alrededor lleno de gente. Pero no podía evitarlo. Verlo allí, quieto, parado ante ella, le producía escalofríos. Se armó de valor y decidió preguntarle quién era y el motivo de aquella mirada insolente y amenazadora, olvidando a la pareja de franceses que se marcharon desorientados ante su cambio de actitud. Comenzó a rodar todo lo veloz que pudo, mirando fijamente a aquel hombre que igualmente tenía sus ojos clavados en ella, exigiendo paso a quienes caminaban con la calma de las vacaciones. Fue hasta el principio de la calle, al semáforo, único lugar donde el rebaje de la acera permitía acceso a su silla. Lo cruzó y continuó moviendo las manos con agilidad, imprimiéndose velocidad, hasta que llegó al lugar, frente a la librería. Pero ya no seguía allí. Continuó avanzando hasta el siguiente cruce y tampoco lo encontró. Volvió sobre sus pasos, mirando los rostros que se cruzaba, tratando de identificarlo, pero siguió sin ver señales de él. Se había evaporado como él, dejando la huella de un fantasma. Sus nervios estaban a punto de saltar como una pértiga en su punto máximo de tensión. Diciendo, empapada en sudor, recorrió varias veces esa acera y las contiguas. Pero todo fue inútil. No quedaba rastro del tipo del polo verde. Un rato después, recuperados en parte la lucidez y el sosiego, y asimilando que era absurdo seguir buscando, se fijó en que Verónica cerraba con estruendo la persiana. Decidió regresar. Aquella noche, silenciosa y cargada de estrellas, aparcaron a Julieta en el mismo claro, entre maletas y pinos que tanto les gustara el día anterior. Sentados frente a frente, con una cerveza en la mano, Elisa le contó el extraño incidente que todavía era incapaz de entender, y mucho menos de explicar. Ya había pasado más de una hora, pero todavía podía sentir el escalofrío que produce el miedo. El frío pareció calar en los huesos de Elisa, y Pablo se levantó a colocarle algo parecido a una manta con flecos sobre los hombros. Pero estaba convencido de que no era el frío lo que la hacía tiritar. Cuando, ya cansados, se retiraron a dormir, ambos sabían que quedaban muchos recuerdos que enterrar, muchas pesadillas que olvidar.